Hola, buenos días, buenas tardes, no sé ya qué hora es. Como mencionó Jaime, yo voy a hablar de la incertidumbre de las mediciones analíticas y su interpretación. Quiero partir con un poquito de contexto y decir que del tema que yo voy a hablar lo voy a acotar al ámbito biológico, no a la parte de higiene, que es lo que se ha visto en todas estas presentaciones, ¿ya? Ahí sí. Entonces, para poner un poquito en contexto, ¿por qué es necesario tener estimada la incertidumbre de las mediciones? Es porque necesitamos que los laboratorios que hacen análisis de ensayo demuestren que sus resultados son confiables, son válidos para su propósito o cumplen la finalidad para el propósito que está previsto, y además de verificar toda la trazabilidad metrológica que conlleva realizar un análisis de ensayo, se tiene que tener un parámetro que nos dé un indicio de cómo está disperso el valor que yo estoy entregando o en qué rango está o qué tan cercano está al valor verdadero que yo estoy informando, y este parámetro es la incertidumbre, ¿ya? La incertidumbre de un método o de un ensayo analítico es súper importante porque es un parámetro de calidad súper importante del laboratorio o del resultado que yo estoy entregando. Ahí sí. Me pasé una, creo. Sí, ahí sí. La definición según la GUM, que es la guía para estimar la incertidumbre de la medida, nos dice que la palabra incertidumbre es duda. O sea, eso no me dice nada, es una duda, ¿ya? Pero la incertidumbre de la medida, que es lo que nosotros estamos hablando, me dice que es una duda sobre la validez del resultado de la medición que yo estoy realizando. Otra definición de la incertidumbre de la medida según la IGUM, que nos dice que es un parámetro asociado al resultado de una medición que nos indica el grado de dispersión en el que en el grado de dispersión que son razonablemente atribuidos al mensurando, que es lo que el mensurando es la magnitud que yo deseo medir. Y otra definición, según el vocabulario internacional de metrología, nos dice que es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de valores atribuidos a un mesurando a partir de la información que se utiliza. Siguiendo así como con un poquito de definición, la incertidumbre incluye numerosos componentes, ¿ya? Y estos se pueden calcular mediante dos tipos de evaluación, una de tipo A y una de tipo B. La medición de tipo A es un análisis estadístico, ¿ya? De n mediciones, de n lecturas que yo hago, y puedo a través de esos datos estimar la incertidumbre. Y la evaluación de tipo B es la que se obtiene a través de no pruebas estadísticas, sino a través de información que yo obtengo, ya sea a través de un certificado de calibración, de algún patrón, etcétera, o la experiencia de algún analista, de la persona que esté realizando el ensayo. Para esto, o para yo empezar ya a medir la incertidumbre, tengo que tener súper definido y súper claro cuáles son mis fuentes de incertidumbre antes de yo empezar a realizar la medida. La UM nos entrega una serie de fuentes o de posibles fuentes de incertidumbre, que son las que yo les voy a mostrar a continuación. Tenemos la definición incompleta del mensurando. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando yo no tengo, como dice ahí, bien definido mi mesurando. Por ejemplo, yo voy a hacer una medición gravimétrica y no tengo considerada que la temperatura y la humedad, por ejemplo, es relevante para mi medición. Si yo no tengo considerado o yo no tengo definido eso previo, obviamente esto va a ser un aporte de incertidumbre a mi resultado, que yo después la tengo que considerar y evaluar. Otra posible fuente de incertidumbre es la realización imperfecta de la definición del mensurando. Por ejemplo, eh, un salmón. El salmón, un filete de salmón, tiene distintos tipos de coloraciones de acuerdo
a cómo se distribuya este filete. Si yo no defino en qué área de ese salmón voy a realizar la medición, puedo también aportar incertidumbre porque depende de la persona que realice ese ensayo o esa medición, va a tomar de distintas áreas y no siempre va a ser representativa y no siempre va a ser la misma, entonces eso también se va a transformar en un aporte de incertidumbre a mi medición. Otro parámetro es que la muestra no sea representativa del mensurando y que la muestra analizada no pueda representar al mensurando definido. O sea, es muy parecido a lo que dije del filete de salmón, ¿ya? Que no esté bien definido o que no sea representativa, no se realice siempre de la misma manera, etc. Otra posible fuente de incertidumbre son los conocimientos incompletos de los efectos y condiciones ambientales sobre la medición. Lo mismo que decía anteriormente, si yo no tengo en consideración que la incertidumbre y la humedad aportan a mi cálculo, va a aportar incertidumbre en mi medición. O por ejemplo, si yo digo que mi medición se tiene que realizar con una temperatura de 20 más menos 1 grado Celsius y el instrumento con el que yo estoy midiendo y controlando esa área tiene una resolución o una exactitud de 2 grados Celsius, no me sirve, entonces tengo que considerar ese error que me está aportando el instrumento para el cálculo de la incertidumbre. Otra posible fuente de incertidumbre es la lectura sesgada de instrumentos analógicos por parte del técnico. Aquí puede ser por ejemplo, si estoy haciendo una medición con matraces aforados. Tengo que tratar de que todas las personas que estén aforando ese matraz lo hagan siempre a la misma altura. ¿Ya? Porque si yo veo acá el aforo, otra persona lo ve acá el aforo, eso se transforma en un aporte significativo o no, que eso después se ve al final, a mi cálculo de incertidumbre. Otra fuente es la resolución finita del instrumento de la medida o el umbral de discriminación. Aquí tenemos, por ejemplo, una balanza, el último dígito de la balanza, que yo estoy ocupando para pesar un estándar o para pesar algo que voy a calcular su incertidumbre. Tengo que ver si ese último dígito me aporta o no me aporta incertidumbre a mi medición. Otro es valores inexactos de los patrones de la medida o los materiales de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy utilizando un material de referencia certificado, por ejemplo, tengo que integrar esa incertidumbre que me aporta ese material a mi cálculo de incertidumbre de la medida. No puedo solamente, digo el patrón es 1000 y yo tomo el valor es 1000. No, tengo que, cuando yo haga mi estimación de incertidumbre final, tengo que considerar la incertidumbre que me está aportando ese patrón. No quiere. Ahí sí. Otra fuente son valores inexactos de constantes y otros parámetros tomados de fuentes externas y utilizados como algoritmo de tratamiento de datos. Esto es bien complejo como de explicar este tipo de fuentes de incertidumbre. Es como, por ejemplo, cuando uno ocupa alguna constante que tiene números, no es finito, o sea, es finito, ¿ya? Entonces yo no lo puedo tomar, no lo puedo utilizar así y decir, no sé, es 2,45678910910, no sé, y decir 2,45 y truncarlo ahí. ¿Ya? Tengo que utilizar todo el valor tal cual como está, no tratar de aproximarlo, no truncarlo. Otra fuente dice aproximaciones e hipótesis establecidas en el método o el procedimiento de medida. Acá como que no tengo muy claro un ejemplo con respecto a este tipo de fuente de incertidumbre. No sé si alguien de los aquí presentes pueda tratar de ejemplificar ese tipo de aporte de fuente de incertidumbre.
Exacto, el redondeo. Exacto. Ya, sí, exacto. ¿Qué pasó para allá? Lo tiene que considerar como incertidumbre debida a la resolución. Sí, ya. Y la última son las variaciones en las observaciones repetidas del mensurando en condiciones aparentemente idénticas. ¿Qué quiere decir esto? La precisión. La precisión que yo obtengo al realizar mis medidas. Y todas las fuentes mencionadas anteriormente no son independientes. Todas las fuentes que fueron mencionadas anteriormente son las que nos aportan a la letra J, que es la última que tiene que ver con la precisión. Es señal. Se pasó mucho. Ya. Como mencioné al inicio, una vez que yo ya tengo más o menos descrita mis fuentes de incertidumbre o las posibles fuentes de incertidumbre que me están aportando para mi medición, tengo que agruparlas, como dije, en las evaluaciones de tipo A y las evaluaciones de tipo B. Y todas estas, las dos formas, la de tipo A y la de tipo B, están basadas en las distribuciones de probabilidad. Vamos a partir con las... una ahí, con las evaluaciones de tipo A. ¿Ya? Como mencioné, las evaluaciones de tipo A son las que se obtienen a través de análisis estadístico de datos. Yo que obtuve a través de que realicé mediciones, hice repetidas mediciones. Entonces, em, como mencioné, vamos a ver un ejemplo de, de un tipo de evaluación A en condiciones de repetibilidad. Ya para eso tengo un ejemplo de cómo yo puedo estimar la incertidumbre tipo A través de la repetibilidad. Para eso, eh, yo analicé 6 muestras, obtuve una concentración y sus unidades correspondientes al lado. ¿Cuál es el primer paso para yo poder estimar la incertidumbre de la medición a través de tipo A y de la precisión, que es de lo que yo estoy hablando en este momento? Para eso, primero tengo que calcular la media aritmética, o sea, el promedio de las n mediciones. Después, tengo que calcular la varianza. ¿Qué es lo que es la varianza? Es la diferencia que yo encuentro entre mi valor medido y el promedio. ¿Ya? Después de eso, que yo a cada lectura, me voy a subir mejor. Después que yo a cada concentración que obtuve le resto la media, el promedio encontrado, obtengo un residuo o la diferencia de ambos. Hago la resta, ¿ya? Ese residuo lo elevo al cuadrado y saco la sumatoria o la suma de la diferencia al cuadrado. Una vez que tengo eso, eh, obtengo la varianza dividido la sumatoria de los residuos al cuadrado por n-1. ¿Por qué n-1? Porque estamos hablando de una varianza muestreal, no poblacional, ¿ya? Entonces tengo que aplicar n-1. Una vez que yo obtengo esa varianza, a través de la varianza puedo obtener
la desviación típica o la incertidumbre típica de la precisión, que es lo que voy a mostrar a continuación. ¿Qué se pasa? Son las pi. Ya. Pero quémonos aquí. ¿Por qué? ¿Ah? Ya, entonces, para obtener la incertidumbre típica debida a la precisión, a la varianza que yo obtuve anteriormente, le saco la raíz cuadrada y obtengo la desviación típica debida a la precisión. ¿Ya? Ahí sí. Ya. Entonces, cuando yo ya obtengo la incertidumbre de la precisión, esto es súper simplificado, obviamente tenemos muchos más componentes de incertidumbre que yo solamente lo estoy acotando a la precisión para hacerlo más acotado. Yo tengo que expandir después mi incertidumbre estándar para poder tratar de abarcar, o sea, o poder tener un valor con un nivel de confianza requerido para mi medición. O sea, yo tengo mi incertidumbre estándar y tengo que aplicar un factor K que puede ir entre 1, entre mayor a 1 y 3 para poder expandir mi incertidumbre estándar. Este factor K, ahí está. No, ahí sí. No quiere. ¿Se puede controlarle ya? Ya, mejor. Así disminuimos la incertidumbre del... Ya. Entonces, este factor K, que es por el cual yo voy a expandir mi incertidumbre típica, está dado de acuerdo a al tipo de distribución que yo tenga. Si tengo una distribución rectangular, mi factor de cobertura K va a ser, puede ser 1, 1,65, 1,71 y 1,73. Si yo quiero tener un nivel 100% de confianza, el 1,73 se obtiene a través de la raíz cuadrada de 3. Si tengo una distribución triangular, los factores de cobertura son distintos. Es 1,9, perdón, 1,4, 1,9, 2,2 y 2,4. Y si yo digo que mi incertidumbre la quiero tener con un 100% de nivel de confianza, para yo obtener ese 2,4 como factor de cobertura es la raíz cuadrada de 6. Y si yo tengo una distribución normal, que es lo que tratamos de trabajar siempre con distribuciones normales, el factor de cobertura que generalmente se ocupa es 2 porque tratamos de tener un nivel de confianza del 95,45% para tratar de abarcar lo más posible a toda la población. Ahí sí, ya. Eso sería con respecto a la evaluación tipo A. Como les dije, esto es súper simplificado, estoy hablando solamente de la precisión y de nada más. Hay muchos otros factores que podríamos integrar en la incertidumbre de tipo A, pero para hacerlo más resumido, solamente yo me acoté a la precisión, ¿ya? La evaluación de tipo B, como lo dice ahí, es una manera distinta de evaluar a la distribución de tipo A y que se obtiene a través de información. ¿Pueden avanzarla? Otra. Que se obtiene a través de, como mencioné, a través de información que yo dispongo, como certificados de calibración, manuales de fabricantes, artículos, procedimientos, la experiencia de algún analista, un certificado de algún patrón, etc. Ahí está. Como dije, como esta información se obtiene a través de certificados o algún, de algún paper que yo tenga, tengo que ver a qué tipo de distribución
corresponde ese tipo de incertidumbre que me está entregando. Por ejemplo, si es una distribución rectangular, que es cuando yo tengo la misma probabilidad en toda la cajita de que el valor esté dentro. ¿Ya? Porque en este caso sería, por ejemplo, una balanza. Yo si peso aquí, peso acá, tengo la misma distribución, o sea, tengo la misma probabilidad de achuntarle o de achuntarle, que fea la palabra, de acertar al valor o de medir el valor, ¿ya? Entonces esta se calcula, si a mí me entregan, o como ahí hay un ejemplo, un matraz. Si a mí el matraz me dice que tiene una tolerancia o una incertidumbre, no, es tolerancia lo que me da, de 25 ml más menos 0,5 ml, para yo poder transformar ese valor del 0,05 ml en la incertidumbre y poder integrarla en mi cálculo, se hace a través de A raíz de 3, la calculo. ¿Y qué es lo que A? A es la amplitud, o sea, es todo el rango de los 0,05 ml y la A es la semi-amplitud, o sea, es la mitad. Divido el 0,05 por 2 y lo divido por la raíz cuadrada de 3 y ahí obtengo la incertidumbre que me está aportando ese matraz, en este caso. Cuando tenemos una distribución triangular, es muy parecido, ¿ya? Pero a diferencia de la rectangular, aquí la probabilidad es más acotada. Por ejemplo, una pipeta forada o un matraz volumétrico. Ahí el menisco siempre, o tengo mayor probabilidad de que el menisco siempre sea igual. Entonces, la incertidumbre que se calcularía ahí también es con la semiamplitud del rango que yo tengo y lo divido por la raíz cuadrada de 6. Si el matraz o la pipeta me entrega una tolerancia, yo esa tolerancia la divido por 2 y después la divido por la raíz cuadrada de 6 y obtengo la incertidumbre que me está aportando la lectura o la medición de ese volumen en esa pipeta. Acá tenemos la incertidumbre que obtenemos a través de un patrón o de algún instrumento calibrado. Generalmente cuando a mí me entregan un material de referencia certificado o me calibran algún instrumento, a mí me entregan la incertidumbre y me entregan el factor de cobertura. Entonces, ¿cómo yo transformo esa incertidumbre en incertidumbre? En, en sí, gracias. En incertidumbre estándar para poder integrarla en el cálculo de mi incertidumbre final de la medida, o, divido la incertidumbre que me entrega el certificado o el patrón y lo divido por el factor de cobertura que me declaran y ahí obtengo la incertidumbre estándar debida al patrón o al instrumento calibrado. Aquí hay un ejemplo, porque después lo voy a ocupar después, por eso lo puse aquí, lo integré. De cómo yo, a partir de un material de referencia certificado, obtengo la incertidumbre típica o la incertidumbre estándar para después yo poder integrarla a mi cálculo de incertidumbre. Que ahí me la declara, me dice 0,618 más menos 0,013 gramos litro. Entonces, y me dice que el factor de cobertura es K. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo ese 0,013, lo divido por 2 y ahí obtengo la incertidumbre típica, que es la que después yo voy a utilizar para poder integrarla en el cálculo de aporte de incertidumbre de mi medida. Ya. La incertidumbre típica combinada es el resultado de la medición, perdón, ya. La incertidumbre típica combinada es cuando yo ya tengo todas mis incertidumbres, mi incertidumbre estándar que me aporta ya sea la precisión, mi material de referencia, mi lectura de la balanza, etcétera, y ya las tengo cada una individualmente agrupadas o ya cuantificadas. Entonces, ¿qué hago? Yo sumo estas, o sea, primero las elevo al cuadrado, las sumo y le saco la raíz cuadrada, de ahí obtengo la incertidumbre típica combinada de mi resultado en general.
Aquí está el ejemplo, por eso había puesto el ejemplo anterior. Aquí hay un ejemplo de cómo yo calcularía la incertidumbre típica combinada con los datos que le presenté hace poquito. Tenemos la incertidumbre, ya calculamos la incertidumbre de la precisión, calculamos la incertidumbre del matraz, o del material de referencia, perdón. Entonces aquí yo qué hago, las elevo al cuadrado y las sumo y les saco la raíz cuadrada. Para hacer este tipo, cuando yo estoy combinando las incertidumbres, tengo que tener la claridad, la certeza de que todo lo que yo estoy combinando esté en la misma unidad. No puedo combinar peras con manzanas. Si yo estoy trabajando en concentración, todo lo que estoy trabajando lo tengo que trabajar a nivel de concentración. ¿Ya? O, si quieren hacerlo más fácil, todo relativizarlo, todo pasarlo a porcentaje, pero no puedo combinar una incertidumbre en porcentaje y una incertidumbre en concentración, porque me va a dar cualquier cosa. No, ¿se entiende? Acá, para obtenerlo es lo mismo, pero acá ya está pasado a nivel de porcentaje. Para yo al final entregar mi resultado de la medición que en porcentaje. Lo podría haber expresado en concentración, pero siento que es más fácil de leer cuando a mí me dicen 5 más menos 2%. No sé, más amigable, ¿ya? Entonces, por eso los mismos datos que estaban anteriormente en concentración, acá están en porcentaje. Entonces, cuando yo ya tengo mi incertidumbre combinada, me toca expandirla. Como dije, el factor K más utilizado, el factor de cobertura, es 2. Entonces, una vez que yo ya obtengo mi incertidumbre combinada, estándar combinada, tengo que expandirla y aquí en este caso se utilizó un factor de cobertura 2 y se expandió y se obtiene un 8,7%. Entonces, para terminar con el ejemplo anterior, el ítem que yo analicé me dio 0,61 gramos por litro, más o menos, o sea, la incertidumbre asociada a esa medición, a esa lectura, es de un 8,7%. Acá quise poner este diagrama porque yo acoté la presentación a, como dije, solamente a precisión y a un material de referencia en este caso. Pero yo tengo que tener en consideración muchas fuentes de incertidumbre. No estoy diciendo que todas las que están acá, pero cuando yo estoy haciendo mi evaluación o mi estimación de incertidumbre, tengo que tener en cuenta todas las variables que me están entrando, que me están aportando. A lo mejor muchas de esas que están ahí después yo voy a decir son despreciables y no las considero para el cálculo, pero tengo que tener claro qué es lo que me está aportando para ver yo que al final qué análisis voy a realizar para poder estimar la incertidumbre. ¿Ya? Aquí quiero que se genere un poquito de conversación, ¿ya? Porque cómo yo interpreto mi resultado. Cuando a mí me entregan un certificado o un análisis o un ensayo y me dicen su resultado es 22 más menos 2. ¿Qué hago yo con esa información? ¿Cómo lo interpreto? Como dije, acá yo estoy hablando solamente del área biológica, por eso ahí puse como límite superior o como mi barrera de que no puedo sobrepasar es el LTV, porque a nosotros eso es lo que nos rige, el decreto, y para las muestras biológicas son los límites de tolerancia biológica, entonces yo contra eso me tengo que medir. Entonces, por ejemplo, si para el caso del arsénico, que es 50, el LTV, si a mí me entregan un resultado que me dice que mi medición de arsénico me dio 20 microgramos por gramo de creatinina más o menos 2, estoy súper bien, pues ahí no tengo ningún tipo de análisis que hacer, como que yo miro el informe y digo, ya, sí, está correcto, cumple.
Siguiendo con el ejemplo anterior, si me entregan mi resultado, el mismo arsénico, pero ahora tiene 48 microgramos por gramo de creatinina y me dicen que la incertidumbre es bajita, es 1. ¿Ya? Yo sí estoy bien, ¿cierto? También estoy bien. Pero ¿qué pasa si me dicen que mi resultado me dio 52, pero mi incertidumbre era más menos 4? O sea, si yo considero la incertidumbre, el resultado lo puedo considerar como bueno o lo puedo considerar como malo. Entonces, ¿qué hago en ese caso? ¿Qué harían ustedes en ese caso? ¿Dirían que la muestra está conforme, que la muestra se acepta? ¿Sacarían al trabajador de su lugar, de su puesto de trabajo? ¿Qué harían ahí? Si les dicen que el resultado es 52 más menos 4 y el corte es 50. No cumple. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ah? Cuando estamos hablando de muestras biológicas es difícil porque son muestras postuales y tienen un momento de muestreo. Entonces, para que esa muestra vuelva a ser o sea, parecida a la que ya tomaste, difícil. Bueno, se los dejo ahí para que lo piensen. Y el último caso, que es, por si ya si está totalmente fuera, si el valor dio 58, por ejemplo, más menos 2, ahí da lo mismo, porque la muestra no cumple. ¿Ya? Pero en estos casos que estamos como en el borde, que la muestra está dentro, pero con la incertidumbre puede estar fuera, o que la muestra es medio superior, pero con la incertidumbre puede estar dentro, esos casos son difíciles de abordar, ¿ya? Entonces, para eso, yo los dejo invitados a que visiten la página web del instituto en, en el área de salud ocupacional, especialmente en el subdepartamento de ambientes laborales. Hay una nota técnica relacionada con las reglas de decisión. Ahí se explica qué hacer en estos casos, qué decisión sería la más adecuada o qué tipos de decisiones se pueden tomar cuando se obtienen este tipo de casos que están como en el borde, que no se sabe si lo acepto o no lo acepto, etcétera. Por eso, hay varias, no hay solamente una regla de decisión, son varias las reglas. Hay una que es conservadora, una que es más laxa. Hay, queda a criterio del que aplique o que interprete el resultado, cuál es la regla de decisión que va a tomar. Por ejemplo, para nosotros, que ocupamos la regla de decisión que es la más restrictiva, para nosotros no cumple. Eso. Muchas gracias.